Hola a todos, hoy es 5 de diciembre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Antes de empezar quiero agradecerle a Osvaldo Ferreira que el día de ayer donó a el canal a través de los links de PayPal y se me había olvidado lamentablemente agradecerle para el día de ayer. Muchísimas gracias Osvaldo y a todas las personas que ya han donado para la realización de estos reportes. Continuamos. Para el día de hoy tenemos muchas actualizaciones y también vamos a comentar un poco la situación en Siria porque no hay muy buenas noticias de ese lugar. Nos vamos directamente hacia la región de Kursk. No tenemos actualizaciones relevantes en el mapa. Continúan intensamente los combates por Darino y Nikolaeva. Darino tenemos más imágenes que han sido geolocalizadas de vehículos ucranianos que están atacando las posiciones del ejército ruso y al mismo tiempo los rusos envían sus drones guiados con fibra óptica para impactarlos. En este caso podríamos estar hablando de un T-72 ucraniano que está disparando directamente contra estos objetivos, contra estas viviendas que están ya bastante destruidas y el dron del ejército ruso impacta directamente en la parte frontal del vehículo ucraniano, como podemos ver en estas imágenes. Incluso en estas imágenes también podemos ver un segundo vehículo que viene detrás del primer T-72. Tal vez se trate también de un tanque ucraniano. Los ucranianos están invirtiendo muchísimos recursos en esta zona. Por ahora no hay cambios. Ellos están presionando desde Nikolaeva Darino hacia arriba, hacia el norte. Y por ahora no tenemos aún geolocalizaciones de la presencia del ejército ucraniano controlando tal vez Darino, pero los combates son bastante intensos. Como podemos ver, ambos ejércitos están usando muchísimos recursos en los combates. Tenemos unos cuantos más ataques de drones. En este caso, el ejército ruso ha estado atacando toda esta región desde Nizhny Klin aproximadamente hasta Sverdlikava. Podemos ver en estas imágenes algunos ataques de drones del ejército ruso sobre líneas de árboles y también vehículos en esta zona. En este caso, por ejemplo, se puede observar un vehículo probablemente ucraniano que ya ha sido atacado y nuevamente el ejército ruso lo impacta probablemente para asegurar su completa destrucción. Varios de estos impactos también un poco más cerca de la frontera, donde el ejército ruso ha estado lanzando una gran cantidad de proyectiles, de granadas con sus operadores de drones, como vemos también en estas imágenes. Por ahora no hay cambios, no tenemos geolocalizaciones que evidencien cambios del ejército ruso o del control ucraniano en algunas zonas, pero continúan los combates bastante intensos con la destrucción de parte y parte de vehículos y claramente también ataques hacia las líneas de árboles y hacia las posiciones que ocupa la infantería. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, vamos a dirigirnos hacia el norte de Kupiansk, donde no tenemos actualizaciones relevantes. Por ahora se han intensificado los ataques sobre Petropavlovka. En este caso tenemos la posición del ejército ucraniano que ha sido descubierta. Se entiende según estas imágenes que hay 3 unidades del ejército ucraniano en esta vivienda y el ejército ruso ha estado atacando estas posiciones con algún proyectil, probablemente antitanque, podríamos decir, relativamente cerca. Por el ángulo de vuelo de este proyectil podemos entender que el lanzamiento del mismo está relativamente cerca de este punto. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, vamos llegando hacia Siversk, donde tampoco tenemos actualizaciones relevantes, pero continúan los bombardeos, los ataques de artillería, ataques de aviación del ejército ruso en contra de las posiciones ucranianas. Por ahora aún no se ha podido reagrupar el ejército ruso en esta zona, o tal vez no han iniciado ninguna operación ofensiva a gran escala como las habíamos visto hace algún tiempo. Nos vamos ahora hacia Chazov Yar, donde tenemos información muy importante que vamos a contrastar también con los mapeadores pro-ucranianos de Deep State. En este caso ya hay geolocalizaciones del ejército ruso dentro de la zona industrial. Esta infraestructura bastante grande, estas instalaciones de la parte más central de Chazov Yar, donde el ejército ruso ha tomado ya posiciones. Drones ucranianos lanzando explosivos en contra de las posiciones del ejército ruso. De estos se tratarían
Estas imágenes que han servido para geolocalizar finalmente la presencia después de muchos reportes del ejército ruso en esta zona. También tenemos ataques de drones y ataques de artillería del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, claramente para debilitar aún más la defensa ucraniana en esta zona. Algunos vehículos que tratan de hacer reabastecimiento hacia las posiciones ucranianas están siendo impactadas por los operadores de drones del ejército ruso. Nos movemos hacia el mapa de Deep State y en este caso vemos una proyección aún mayor del movimiento del ejército ruso, no solamente en la parte central de Chazov Yar, donde tenemos la geolocalización, sino también hacia el norte de esta misma posición. También tenemos avances importantes del ejército ruso. Haciendo la retrospectiva, esta es la imagen que nos mostraban los ucranianos para el día de ayer. Para el día de hoy ha sido geolocalizado un ataque del ejército ucraniano en este punto, entendiendo que los rusos tienen control, y si nosotros nos vamos a las actualizaciones para el día de hoy, estas regiones han sido añadidas en el control del ejército ruso. Recordemos que hace algunos días teníamos algunas actualizaciones de fuentes independientes de que el ejército ruso se había movido en esta región hacia el norte de Chazov Yar. Por ahora parece que se han consolidado estos movimientos y el ejército ruso ha avanzado de forma significativa no solo en la parte más central de Chazov Yar, sino también un poco más hacia el norte. Volviendo a nuestro mapa de referencia, hay bastante información que aún no ha sido actualizada en nuestro mapa de referencia, así que aproximadamente tendríamos una confirmación de las fuentes pro-ucranianas de que el ejército ruso realmente tomó toda esta fábrica y también las regiones hacia el norte de Chazov Yar. Esta es la fábrica de la que estamos hablando, Maistierna número 3, esta gran instalación industrial que ahora es completamente controlada por el ejército ruso. Nos vamos ahora hacia la dirección de Taresk, donde también tenemos muchas actualizaciones muy importantes para el día de hoy. Los ucranianos han publicado una gran cantidad de ataques de drones y todas estas imágenes han servido para geolocalizar y entender que el ejército ruso sigue moviéndose básicamente en todas las direcciones. Empezando desde el norte de Novgorodka, el ejército ruso se ha movido y nuevamente ha recapturado Leonidovka. Hace algún tiempo teníamos que el ejército ucraniano había realizado un contraataque en esta dirección, pero para el día de hoy ya tenemos nuevamente geolocalizaciones confirmando la presencia del ejército ruso. En este caso, los nazis del batallón de Azov estarían atacando las posiciones del ejército ruso y esto confirmaría finalmente la presencia y el control físico de esta área. Un tanque del ejército ucraniano disparando en contra de las posiciones del ejército ruso. También vemos algunos vehículos ucranianos. Hay algunos que ya han sido destruidos, entre otras cosas, que están atacando esta posición que se reconoce como una posición del ejército ruso. Distintos tipos de imágenes al respecto del control del ejército ruso sirvieron para geolocalizar esta área, que ha sido completamente coloreada en un color rojo un poco más intenso, como podemos ver en nuestro mapa de referencia. Pero vamos un poco más a lo importante y estamos hablando de Taresk. En este caso se tienen más confirmaciones de que el ejército ruso tiene completa presencia sobre los Terrycoms. En estas imágenes podemos ver algunos soldados del ejército ruso que están siendo atacados por los operadores de drones ucranianos. Como podemos ver, un impacto probablemente directo en contra de esta persona. Esto confirmó la presencia del ejército ruso en este gran Terrycom, pero aunque no ha sido actualizado en nuestro mapa de referencia, es muy probable que el ejército ruso ya controle toda esta área. Recordemos los reportes que habíamos recibido hace algún tiempo, tanto de mapeadores prorrusos como de mapeadores independientes, de que el ejército ruso ya había capturado estos 3 Terrycoms y ahora tenemos geolocalizaciones muy cerca de este punto, lo que nos podría ayudar a confirmar aproximadamente la presencia del ejército ruso en esta zona. Estas son las imágenes, un compilado de una gran cantidad de ataques del ejército ucraniano en distintas posiciones. Algunas de estas han sido geolocalizadas, otras no, confirmando la presencia del ejército ruso en estas posiciones estratégicas. Esta es la posición más alta en toda Taresk y también tenemos información muy importante porque el ejército ruso ha capturado finalmente los últimos edificios de apartamentos en el centro de Taresk. Los ucranianos, realizando sus operaciones de retirada, estuvieron demoliendo una gran cantidad
de estos edificios para impedir al ejército ruso tomar posiciones dentro de esta zona. Vemos toda esta operación que ya hemos visto en otras ocasiones ante la carencia de aviación del ejército ucraniano, al menos en esta región. Ellos no pueden bombardear las posiciones que necesitan destruir para que el ejército ruso no las capture, y es por eso que envían a estos soldados con un dispositivo improvisado de minas antitanque a arrojarlas directamente hacia los edificios y finalmente causar su completo desplome, como vemos un poco más adelante. Este es todo el proceso, esta es la operación rápida donde las unidades del ejército ucraniano tienen que establecer los explosivos en los primeros pisos, en los sótanos de estos edificios, y después de eso vamos a tener la detonación de estas zonas por parte del ejército ucraniano, entendiendo que esta es su operación de retirada, destruyendo estas posiciones para no dejárselas a su enemigo, en este caso el ejército ruso. Después de eso también se tuvieron algunas geolocalizaciones de ataques de drones del ejército ucraniano en contra de las posiciones rusas. Una gran cantidad de imágenes se han recibido en esta zona y es por eso que tenemos todas estas actualizaciones. Si nosotros hacemos la retrospectiva, esta es la situación para el día de ayer. Lo más importante es aquí en el centro de Taresk, que el ejército ruso ha avanzado y ha tomado no solamente los Terricoms, que es la posición más alta, sino también los edificios, que sería la posición más fortificada dentro de la misma ciudad. Así que el ejército ucraniano no tiene muchas perspectivas de retomar esta villa. Ellos se están retirando, están derrumbando todos los edificios antes de que el ejército ruso los capture, y muy probablemente pronto, tal vez dentro de la siguiente semana o las siguientes 2 semanas, el ejército ruso va a capturar completamente Taresk. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos también una corrección en el mapa. El ejército ruso hacia el oeste de Novgorovka ha capturado estos campos, como se entiende según las geolocalizaciones también de todas estas imágenes publicadas por los nazis de Azov. Vamos directamente hacia Pakrovsk, donde también tenemos movimientos muy importantes. El ejército ruso para el día de ayer, recordemos, se reportó hacia el norte de Nova Pustinka. Hoy ya ha sido completamente capturada esta villa. Esta es la información que nos traen las fuentes independientes, fuentes prorrusas, y no solamente eso, sino que también el ejército ruso se movió hacia el norte dirigiéndose a Shevchenka. Para esto vamos a dirigirnos a el mapa de Deep State. Estamos exactamente en la misma región, pero ahora en el mapa de Deep State, las fuentes aliadas al ejército ucraniano, en este caso Nova Pustinka, como vemos, completamente coloreada de rojo, y aparte el área gris importante que vemos. Y según estas actualizaciones, el ejército ruso habría enviado un grupo de avanzada, un equipo de sabotaje a tomar posiciones en Shevchenko, probablemente asegurar esta área hasta que avancen más unidades del ejército ruso con más reabastecimiento y vehículos y puedan afianzarse completamente en esta región. Es importante este movimiento. El ejército ruso muy probablemente con toda esta dinámica va a capturar finalmente Shevchenko. Y también tenemos actualizaciones de que el ejército ruso está tratando de detener el reabastecimiento ucraniano que está llegando hacia Novatroitskaya. Volviendo a nuestro mapa de referencia, tenemos estas imágenes precisamente del batallón Sudaplatov, los operadores de drones del ejército ruso atacando a los vehículos que tratan de enviarse hacia Novatroitsk, que en este caso un camión del ejército ucraniano ha sido descubierto en esta zona. También distintos vehículos se están movilizando por este lugar tratando de contener el avance del ejército ruso, pero muy probablemente el ejército ucraniano no va a poder mantener la defensa de estas zonas ya con Nova Pustinka, y estos bosques que se reconoce también están en el control del ejército ruso. Tenemos un corte directo hacia la vía T-0515. Probablemente esta es la situación actual donde el ejército ruso controla estos territorios, y no solamente eso, sino que corta completamente la vía T-05 que viene desde Pakrovsk, podríamos decir, hacia el sur. Así que los ucranianos probablemente en esta fortificación ya están empezando a ser desabastecidos, y también en Novatroitskaya. Podemos esperar que tal vez al finalizar de esta semana vamos a tener al ejército ruso completamente capturando Novatroitskaya y entrando directamente hacia Shevchenko.
Este fue el lugar por donde se rompió la defensa ucraniana. Los ucranianos mantuvieron una defensa hacia el sur de Mirnograd, hacia el sur de Bakrovsk, pero por este punto los rusos pudieron seguir desde Selidava hacia adelante, hacia el noroeste, y han tomado cada una de estas villas. Se ha roto la defensa ucraniana hacia Bakrovsk y probablemente este va a ser el punto por donde se filtren justamente los soldados rusos hacia esta gran aglomeración de algunas villas y también de la gran ciudad de Bakrovsk. Nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos actualizaciones importantes en Kurahava. Podríamos decir que todos estos campos ya han sido completamente cerrados, a pesar de que no tenemos las actualizaciones en nuestro mapa y las geolocalizaciones. Podemos asegurar con total firmeza que esta zona ha sido completamente capturada por el ejército ruso. Así que hay actualizaciones para el día de hoy. Stary Terny sigue siendo controlada por el ejército ruso y han seguido ampliando sus posiciones, como vemos, hacia el oeste y también un poco más hacia el sur. Tenemos muchísimos ataques de drones del ejército ruso sobre la zona industrial, sobre las últimas partes hacia el oeste de Kurahava, para donde los ucranianos se están moviendo a medida de que el ejército ruso avanza en las partes centrales de Kurahava. Muchos ataques de drones, como vemos en estas imágenes, en este compilado del ejército ruso impactando distintas posiciones ucranianas en esta región. Estamos viendo en estos momentos ya los últimos días de Kurahava. Solamente para recordar, podemos entender que el ejército ruso se va a mover en esta dirección desde Stary Terny y desde Kurahava va a seguir avanzando hacia esta región para capturar finalmente esta zona. Todavía faltan algunas semanas, tal vez un mes, pero podríamos suponer que para el final de diciembre Kurahava estaría completamente en el control del ejército ruso. En todos estos campos, un nuevo bolsillo se ha estado generando con las posiciones del ejército ruso en Stary Terny. Esta zona va a empezar a quedar desabastecida, va a complicarse para el ejército ucraniano y tenemos ya ataques a las posiciones de artillería del ejército ucraniano en esta región. En este caso, los escuadrones Sudaplatov estarían atacando las posiciones ucranianas que tratan de camuflarse en el terreno. Un sistema de artillería autopropulsado ucraniano completamente impactado, como vemos en las imágenes. Un golpe directo de los drones rusos en contra de estos vehículos ucranianos. Finalmente tenemos una combustión secundaria, se produce humo en esta región y los rusos aún mandan más drones para asegurarse completamente de que el trabajo sea realizado. Nos vamos ahora hacia el bolsillo de Uspienovka, que continúa cerrándose cada día más. Tenemos ya geolocalizaciones que hemos compartido en nuestro canal de Telegram, donde el ejército ruso evidencia su captura en Romanovka. Esto es Romanovka, esta pequeña villa que es básicamente una carretera y a los lados hay viviendas. El ejército ruso ha estado elevando ya sus banderas, sus símbolos dentro de esta villa, demostrando el completo control en esta región. Es importante notar algunos detalles, las trincheras, las fortificaciones y el estado de las viviendas que evidencia los ataques de la artillería y de los drones del ejército ruso en esta zona. Para el día de hoy también las fuentes pro-ucranianas no reportan un avance del ejército ruso en Elisavetovka, pero es información que nosotros ya conocemos y aproximadamente, según nuestro entendimiento, el ejército ruso ya ha tomado incluso estos campos y tenemos entendido que ya ha entrado hacia Vysoligay aproximadamente hasta este punto, aproximadamente hasta esta región. El ejército ruso ha avanzado sus líneas y los ucranianos evidentemente tienen que retirarse de esta posición. Lo importante de las fuentes pro-ucranianas en este caso sería este avance hacia el norte de Khanovka. Si nosotros marcamos esta actualización, esta gran zona gris que los ucranianos han dibujado, indicando que no hay posiciones ucranianas en este lugar, significaría evidentemente un vector de ataque del ejército ruso hacia Khanovka. Así que está básicamente rodeada esta villa, incluso también los rusos están muy cerca de Uspienovka. Muy pronto vamos a ver la caída de todo este bolsillo y esta región que estoy dibujando aquí va a conectarse. El ejército ruso va a capturar completamente toda esta zona, tal vez la siguiente semana ya, porque todavía hay resistencia ucraniana en estos puntos.
Nos movemos hacia nuestro mapa de referencia y tenemos también actualizaciones de lo que hablábamos para el día de ayer. El ejército ruso ha expandido su control en Sujiyal. Esta zona ha sido completamente capturada por el ejército ruso y también ha expandido su control y capturado completamente Konstantinopolsk. Esta información es compartida tanto por fuentes prorrusas, pro-ucranianas y también por mapeadores independientes, así que aproximadamente de esta forma es el control efectivo del ejército ruso en esta zona. Información que también es compartida por los mapeadores de Deep State. Si tenemos la actualización de Deep State, esto es para el día de ayer y para el día de hoy este sería el panorama. Completamente capturada Sujiyal, completamente capturada Konstantinopolsk, y estos campos que vemos aquí también evidentemente podríamos decir ya están en el control del ejército ruso, porque los ucranianos no se arriesgarían a tener todavía tropas en estas posiciones, sobre todo porque este puente está siendo atacado para el día de hoy. En nuestro mapa de referencia tenemos justamente esta información. Los rusos con la munición Krasnopol están tratando de destruir finalmente este puente, de esta forma impidiendo el avance, el reabastecimiento o tal vez la huida del ejército ucraniano de esta región, y vemos las consecuencias de todos estos ataques. Así que tal vez para el día de mañana vamos a tener ya toda esta zona en el control del ejército ruso, entendiendo que los rusos se encuentran muy cerca de Yantarna, la villa que veíamos para el día de ayer, donde un tanque del ejército ucraniano estaba tratando de disparar hacia las posiciones del ejército ruso. El ejército ruso va a seguir moviéndose desde Sujiyal hacia el norte, donde vemos no tiene ningún obstáculo. Ni siquiera estas pequeñas, muy pequeñas villas sin edificios fortificados van a poder enfrentar al ejército ruso, van a poder ejercer una resistencia importante. Así que todos estos campos muy rápidamente van a ser actualizados, y también es probable que recibamos movimientos del ejército ruso hacia Roslev. Nos movemos ahora hacia uno de los puntos más importantes para el día de hoy, y es Novi Kamar, porque se entiende según las fuentes, según algunas imágenes que están siendo publicadas, que el ejército ucraniano ha reorganizado sus tropas desde Novoselidovka y también desde el norte ha realizado un contraataque, y según las fuentes pro-ucranianas, el ejército ucraniano ha logrado desbloquear la villa de Novi Kamar. Estas son las imágenes puntualmente que se muestran como evidencia de la presencia del ejército ucraniano. Este video no ha podido ser geolocalizado, y este detalle es muy importante porque generalmente las geolocalizaciones se hacen basándose en imágenes grabadas desde los drones, y en este caso tanto el soldado que estableció esta bandera en este edificio es el mismo que está grabando, y con esta perspectiva no se puede geolocalizar absolutamente nada. De todas formas tenemos algunos detalles. Sería la brigada número 48 del ejército ucraniano la que habría atacado hacia esta zona. También los ucranianos publican estas imágenes donde muestran a algunos soldados rusos que se están retirando probablemente hacia Razdolna. Esto sería Novi Kamar, y tenemos a los soldados del ejército ruso huyendo de esta zona hacia los campos, hacia atrás podríamos decir. Estas son las únicas imágenes que se tienen. No hay geolocalizaciones lo suficientemente fuertes que confirmen la presencia del ejército ucraniano en este lugar. Tenemos incluso también algunos ataques de drones del ejército ucraniano en contra de posiciones del ejército ruso. A pesar de esto, los ucranianos ya han actualizado completamente su mapa, demostrando que ellos tienen nuevamente el control en este punto. Según las fuentes prorrusas, esta situación tiene cierta cantidad de verdad. Según la información que las fuentes prorrusas han publicado, ellos hablan de que el movimiento desde Razdolna hacia Novi Kamar fue un movimiento demasiado prolongado que puso mucha presión sobre unas líneas que aún no estaban lo suficientemente preparadas para el reabastecimiento. Ellos afirman que el ejército ucraniano ha contraatacado en esta región, pero según esta misma información, el ejército ruso todavía mantiene control en las partes hacia el norte de Novi Kamar.
En lo que concuerdan estas dos informaciones es en que los ucranianos han lanzado un contraataque. Todavía no se tiene muy bien entendido si efectivamente ha sido nuevamente reabierta esta vía para el reabastecimiento hacia Velika Novosiolovka, lo que es lo más importante para el ejército ucraniano. Faltan muchísimos detalles, pero es muy probable de que si el ejército ruso ha perdido efectivamente esta posición, prontamente van a lanzar más contraataques y más vehículos para recapturarla y finalizar con la historia de Velika Novosiolovka. Los ucranianos entienden que esta posición es fundamental. Alguna de estas vías tiene que estar abierta para ellos poder seguir combatiendo dentro de Velika Novosiolovka, porque si no lo está, ellos evidentemente tendrían que retirarse, incluso si todavía tenemos la vía hacia el oeste abierta para el movimiento de los vehículos y de las tropas. Este es el detalle de esta posición. Los ucranianos habrían contraatacado en esta región. No hay detalles suficientes para afirmar que efectivamente los ucranianos retomaron el control de Novy Kamar. Se entiende que los combates están ocurriendo en este punto. El ejército ruso claramente va a mandar refuerzos hacia esta zona para finalizar y asegurar completamente su captura en este punto. Si nos movemos un poco más hacia el sur, más de lo que ya hemos afirmado para los reportes pasados, todo el sur de Velika Novosiolovka va a quedar completamente en el control del ejército ruso. Para el día de ayer, recordemos, teníamos una geolocalización demostrando el completo control del ejército ruso, una bandera puntualmente del ejército ruso establecida en esta zona, y aunque no se ve muy bien por precisamente el camuflaje, aquí hay un soldado del ejército ruso que empieza a moverse y evidencia que esta bandera no es lanzada simplemente con drones, sino que los rusos tienen presencia física en esta zona. Esta es la situación para el día de ayer, y para el día de hoy la actualización, el completo control de Blagodatne, reportado por todo tipo de fuentes, y un poco más hacia adelante se reporta que el ejército ruso ha seguido moviéndose. Si nos vamos hacia los mapeadores pro-ucranianos, esta es la situación para el día de ayer, donde el ejército ruso tenía el completo control de Novy Kamar, y según la información que estos mismos mapeadores han publicado, el ejército ucraniano ha realizado un contraataque en esta región y retomado el control de Novy Kamar. Por ahora esta información es difícil de confirmar, no hay imágenes que lo evidencien como tal, pero estos son los detalles de las operaciones que se están dando en el norte de Velika Novosiolovka. Nos movemos ahora un poco más hacia la región de Rabotino. No tenemos actualizaciones relevantes en esta zona, y si nos dirigimos hacia Gerson, tampoco tenemos actualizaciones importantes. Algo que han estado comentando algunas fuentes prorrusas es una actividad creciente del ejército ucraniano hacia el norte de la planta nuclear de Energadar, y en estas imágenes tenemos también para el día de hoy bombardeos de los drones del ejército ruso en contra de las posiciones ucranianas, que, como podemos ver, han establecido un campamento bastante significativo en todo este punto. También tenemos algunos ataques de misiles Iskander del ejército ruso reportados en la cercanía de esta misma región alrededor de Energadar. Vamos ahora a comentar un poco de la situación en Siria, porque se complica aún más para los aliados al ejército ruso. Hama habría caído completamente en las manos de los terroristas de Ayak Tariq al-Sham. A pesar de los refuerzos, a pesar de que el ejército árabe sirio estuvo tratando de calmar la situación en los medios y también calmar la situación en el terreno, tenemos ya varias geolocalizaciones del avance de las fuerzas de Ayak Tariq al-Sham, varias imágenes y videos confirmando la captura de distintas villas alrededor de Hama, y ya para el día de hoy Hama fue completamente capturada. Para el día de ayer, esto es Hama, a pesar de que el ejército árabe sirio trató de contraatacar en algunas posiciones, como vemos estas líneas rojas. Los terroristas de Ayak Tariq al-Sham realizaron una operación de pinzas, un encerramiento hacia Hama. De esta forma era el panorama para el día de ayer. Aquí en el centro está Hama, y hacia los flancos los terroristas de Ayak Tariq al-Sham avanzaron y capturaron toda esta región, y finalmente las fuerzas de
Bashar al-Assad, el ejército árabe sirio, tuvo que retirarse completamente. Y para el día de hoy esta es la situación. Toda Hama completamente en el control de las fuerzas de Ayak Tariq al-Sham, aquí en verde. Y hacia el norte, en Alepo, se entiende que el ejército de los kurdos y el ejército árabe sirio todavía mantiene una posición que está completamente encerrada. Es muy probable que no puedan mantener esta posición hacia el norte de Alepo por mucho tiempo. Y finalmente Ayak Tariq al-Sham y el ejército nacional sirio vayan a tomar completamente este punto. Se complica aún más la situación en Siria para el ejército árabe sirio y también para Rusia, evidentemente. Ahora los terroristas tienen completamente acceso hacia la vía que se dirige directamente hacia Homs. Probablemente el ejército árabe sirio vaya a organizar algún tipo de defensa, pero hemos visto que ha estado colapsando de una posición tras otra, así que no podemos saber en qué punto va a terminar esta ofensiva de las fuerzas aliadas a Turquía y evidentemente también a la OTAN, a los Estados Unidos y a Israel. Son básicamente los responsables de esta nueva ofensiva que se gestó directamente en Idlib, donde el ejército árabe sirio y Rusia no exterminaron completamente a estas fuerzas contrarias a su régimen, y estas son las consecuencias que tenemos para el día de hoy. Según algunas actualizaciones, el presidente de Siria, de Irak y de Irán se están reuniendo en estos momentos en Irak y estarían planeando una intervención coordinada de estos tres países para contrarrestar la situación crítica que se está viviendo hacia Hama y básicamente en todo el noroeste de Siria. Se tienen muchísimas imágenes donde los terroristas han capturado una gran cantidad de vehículos, armamentos, incluso aeronaves, como ya lo habíamos hablado, que claramente va a potenciar aún más sus fuerzas, entendiendo que ya tienen la financiación de Turquía. Muchas de las posiciones, incluso en la profundidad del territorio de la parte central, podríamos decir, de Siria, también han sido capturadas por las fuerzas de Ayak Tariq al-Sham. Como vemos, se tratan de realizar algunos contraataques, pero son completamente rechazados y los terroristas siguen avanzando. Estas son las actualizaciones más recientes para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante y me ayuda muchísimo. Y hasta luego, gracias por ver.